Bienvenidos al presente video de la materia Matemática 51 para el CBC de las distintas carreras de estas 6 facultades de la Universidad de Buenos Aires. En el presente video vamos a ver el tema de cálculo de áreas perteneciente a la unidad número 6 de integrales. Recapitulando un poco el programa oficial de la materia y sus distintas prácticas o unidades, vemos que nuestro tema se encuadra en lo que es la última unidad del programa de la materia, para lo cual los alumnos ya deben haber visto y conocer los distintos conceptos y nociones acerca de las distintas funciones, los límites de las funciones, cómo se calculan y cómo se calculan las derivadas e integrales. Todo lo cual va a ser necesario para poder estudiar el presente tema, que es el último de todo el programa de la misma. Recapitulando un poco los conceptos y contenidos de esta unidad última, tenemos a las integrales, cuál es el concepto de integral, cuáles son sus características, qué son las antiderivadas, qué son las primitivas y cuáles son las propiedades que se cumplen en el cálculo de las integrales, que son dos en particular, que ya las deben haber visto en videos o en tutorías anteriores. Recuerden que las integrales se pueden clasificar de dos maneras. Una es en cuanto a inmediatas y no inmediatas, y la otra clasificación en cuanto a indefinidas o definidas. Vamos a ver cada una con respecto a cada tema para ver a qué se referían. Recuerden que la diferencia entre inmediatas y no inmediatas es que las inmediatas son aquellas integrales que se pueden calcular o resolver de manera directa, es decir, aplicando las distintas propiedades, que son dos, o porque son casos que están en la tabla básica de integrales, es alguna función que está dentro de la tabla, o aplicando alguna regla algebraica, alguna propiedad del cálculo o de las distintas propiedades que deben haber visto en la unidad 0 de repaso. ¿Sí? Aplicando algún procedimiento que me permita reexpresar esa función de otra manera más simple, de tal manera que lo pueda llegar a encontrar dentro de la tabla. En cuanto a las no inmediatas, son aquellas que no salen por ninguno de estos tres métodos, sino que salen por los métodos de sustitución o el método de partes, ¿sí? Recuerden que hay también otros métodos en la matemática, pero que no se ven en esta asignatura por estar por fuera del programa de la misma. Pero nosotros tenemos estos dos métodos, sustitución y partes, cuando no son casos que salgan de manera directa. La otra clasificación hace referencia al caso de indefinidas o definidas. Las indefinidas son las que venimos realizando simplemente en donde tenemos una integral de una función f de x diferencial x, en cuyo resultado será una primitiva f grande de x más c, que es una constante de integración, ¿sí? F de x grande es una función que al derivarla nos va a dar f de x, y c representa todas las funciones o términos constantes, números, que al derivarlos nos dan 0, por lo tanto siempre estarían presentes en la función integrando, ¿sí? En cuanto al caso de las definidas, es cuando agregamos estos límites superior e inferior desde hasta, integral desde a hasta b de f de x diferencial x. Lo que tenemos que hacer es calcular la primitiva f grande evaluada en b menos el valor de la primitiva evaluada en a, ¿sí? Eso nos va a dar como resultado un número, ¿sí? Al contrario del caso de las indefinidas, en donde obtenemos simplemente una primitiva, una función. En el caso de las definidas, hacemos un cálculo con esas primitivas evaluadas en a y b, esos dos números, y el resultado es un número siempre. Entonces, en conclusión, esto que tenemos como integrales definidas son
la aplicación de la regla de Barrow, que no es ni más ni menos que una conclusión básica de tanto el primer como el segundo teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? En cuanto a nuestro tema, que es el cálculo de áreas para el presente video, recuerden ustedes que deben haber visto en la escuela básica, en geometría, en la matemática más básica, cómo se calculan el área o la superficie de las figuras geométricas más básicas, ya sean círculos o polígonos irregulares o regulares, como el triángulo, el cuadrado, el pentágono y demás formas. Y para todas ellas ustedes saben que hay una fórmula para poder calcular esa área, pero en lo que respecta a nuestra materia, lo que nos va a interesar es calcular áreas que están relacionadas a las gráficas o curvas de distintas funciones dentro de un plano de ejes cartesianos. En cuanto al cálculo de áreas, los tres matemáticos que se desarrollaron y estudiaron principalmente este tema fueron Arquímedes en la Grecia clásica y luego en el siglo XVII, época de la Revolución Científica, estudiándolo tanto desde el punto de vista de la matemática como el de la física, Gottfried Leibniz, el alemán, y el inglés Isaac Newton. Este tema de cálculo de áreas tiene muchas aplicaciones a distintas disciplinas, ya sea como la física, que fue una de las primeras a las que se aplicó, en la que si tenemos una función que explica el desplazamiento de un cuerpo, en donde tenemos la velocidad en función del tiempo, el área debajo de esa curva, de esa función, nos va a dar entre un término t y otro t sub 0, como en el caso que está ahí, nos va a dar la distancia recorrida, el trayecto medido que se recorrió entre un punto y el otro, ¿sí? En la estadística también se usa, en el caso de funciones que explican la probabilidad, el área de debajo de esa curva nos va a dar la probabilidad acumulada entre dos valores. En economía también se usa para calcular excedentes del consumidor y el productor en cuanto a funciones de oferta y demanda. Y ni hablar el caso de la agrimensura, en donde se pueden aproximar los terrenos mediante la gráfica de funciones para poder medirlos. Vamos a ver cómo es este concepto de cálculo de áreas. Supongamos que tenemos una función f de x y tenemos dos valores a y b, entre los cuales queremos calcular esa área por debajo de la curva. Esta área encerrada entre la gráfica de f de x y el eje x es lo que vamos a poder calcular de la siguiente manera. Esa área se calcula como la integral desde a hasta b, desde hasta límite inferior, límite superior, de esa función f de x diferencial x, lo cual es la regla de Barrow, en la que tenemos que simplemente calcular la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. El resultado de eso, ese número, es lo que vale el área en las unidades que correspondan. Entonces, teniendo estas reglas, ya sabemos que es aplicar la regla de Barrow, calcular entre los límites de integración referidos al gráfico, el área que queremos a calcular, desde dónde hasta dónde y qué función, y debajo de esa función hasta el eje x es aplicar la regla de Barrow. Eso nos va a dar siempre, tengan en cuenta, el área encerrada entre la gráfica de ejes de la función x y el eje x, que es el eje de abscisas, desde una coordenada hasta una coordenada b, y tengan en cuenta lo siguiente. Que esto se cumple siempre y cuando f de x sea positiva en y, ¿sí? Es decir, su gráfica esté por encima del eje x en el intervalo desde a hasta b, ¿sí? En el intervalo a b la función tiene que ser positiva, su gráfica tiene que estar por encima del eje x.
Después vamos a ver qué pasa si la gráfica está por debajo del eje X. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos que calcular el área encerrada entre la gráfica de f de x igual a x y el eje X y entre 0 y 4. ¿Sí? Es decir, entre los valores 0 y 4 calculemos el área que está por debajo de f de x hasta el eje X. Si realizamos el gráfico de esa función entre 0 y 4, recuerden que f de x igual a x es una función lineal, por lo tanto es una línea recta oblicua. En este caso es una línea en 45 grados con respecto al eje X. Nos queda de la siguiente manera, una diagonal, y esa área entre 0 y 4 nos queda ese triángulo que está ahí pintado. Esa área, como ya vimos, vamos a aplicar la regla de Barrow para poder calcularlo. Y en este caso en particular, esa área con la regla de Barrow se calcularía como la integral entre 0 y 4 de la función x diferencial x, lo cual va a ser igual a la primitiva de x. Recuerden que es x al cuadrado sobre 2, ya que estamos en un caso de x elevado a la n, entonces su primitiva es x a la n más 1 dividido n más 1. Entonces nos queda x al cuadrado sobre 2. Esa es la primitiva y aún nos falta evaluarla entre 4 y 0. Recuerden que esa rayita, esa línea vertical, significa que todavía debemos evaluar esa función entre 4 y 0. Entre 0 y 4, aplicando primero el 4 a la primitiva, restándole el valor aplicándolo en 0. Nos queda de la siguiente manera. La primitiva evaluada en b, evaluada en 4, nos va a dar 4 al cuadrado sobre 2, y a eso le restamos 0 al cuadrado sobre 2. Eso nos va a dar 16 sobre 2 menos 0 sobre 2. Y eso nos va a dar 16 sobre 2, que es igual a 8. Entonces esa área pintada, encerrada entre la gráfica de f de x y el eje x, ese triángulo vale 8 unidades. ¿Sí? Recuerden que en este caso en particular tenemos una figura geométrica básica, es un triángulo, y podríamos haber calculado también el área con esta regla de la geometría básica que dice que el área es igual a base por altura sobre 2. Vamos a hacerlo para comprobar que nos tiene que dar el mismo resultado. Reemplazando en la fórmula tenemos que la base en este caso, como es del 0 hasta el 4, la base vale 4, y la altura, es decir, en este caso sería el valor más alto que toma la función en ese rango, que sería f de 4, que vale 4, sería 4 por 4 sobre 2, ¿sí? Base por altura sobre 2, entonces nos daría 16 sobre 2, lo cual es igual a 8. Entonces con ambas fórmulas, calculándolo con la regla de la geometría básica para esta figura geométrica del triángulo y también la regla de Barrow mediante integrales, nos dan en ambos casos 8 unidades, que es la medición de esa superficie o área. Es una manera de verificarlo en dos distintos ejercicios en el caso de que el área a calcular sea una figura geométrica básica, ¿sí? Siempre y cuando sea un área formada por líneas rectas y forme alguna figura de las que conocen y sepan la fórmula. Recuerden para este tema hacer un buen repaso de los distintos gráficos de las funciones básicas, ¿sí? Las funciones lineales, cuadráticas, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, los distintos polinomios, cómo se construyen esas funciones y sus gráficas, y también el tema de las transformaciones, traslaciones,
desplazamientos y simetrías verticales y horizontales, como así también la simetría entre una función y su inversa, que es una simetría de respecto a un eje en 45 grados, ¿sí? Todas estas reglas las van a poder utilizar y les van a resultar muy útiles para graficar rápidamente ciertas funciones en estos ejercicios que les toque calcular un área encerrada entre distintas funciones. Vamos a verlo ahora. Arquímedes, el problema que logró solucionar fue aplicándolo al cálculo de un área debajo de una parábola, ¿sí? Recuerden que en esa época todavía no se trabajaba con el plano de ejes cartesianos, el cual desarrolló René Descartes en el siglo XVII recién, que fue lo que aplicaron Leibniz y Newton, sino que Arquímedes simplemente lo calculó como un área debajo de una parábola, como si existiera una línea recta que es tangente a ese vértice de una parábola, ¿sí? Lo tomó como el vértice como punto cero. Hasta cualquier valor t arbitrario, esa área desde 0 hasta t debajo de una parábola, que en este caso la podemos expresar como la parábola de y igual x al cuadrado, esa área en particular, desde 0 a t, se puede calcular como 1/3 de t al cubo. Pero esto es una solución específica para un caso particular y no constituye una solución general a los problemas de cálculo de área, porque lo que luego se descubrió fue lo siguiente. Arquímedes trató el problema del cálculo de áreas referido a áreas debajo de una curva, aproximándolo mediante una sucesión de rectángulos que se aproximaran al área. ¿Sí? Cuantos más rectángulos dibujemos debajo de una curva, más nos aproximamos al valor verdadero de esa área. Luego, siguiendo en esta misma línea, el matemático alemán Gottfried Leibniz en el siglo XVII desarrolló este problema y lo trató como si fuera el límite de n tendiendo a infinito de una sumatoria que iba desde i igual a 1 hasta n de el producto de f de x por el delta x o diferencial x, ¿sí? Y luego, si bien esto es una matemática mucho más avanzada de lo que abordamos en esta materia, no vamos a ver la demostración exacta de qué significa cada elemento de este problema. Sepan que simplemente esta expresión algebraica se convirtió luego en esto que conocemos simplemente como la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial x. De esta manera nos quedó armado esto, ya que Leibniz se dio cuenta de que resolver ese límite de esa sumatoria siempre coincidía con una primitiva, como si fuera la antiderivada de la función de la curva de la cual estaba buscando y hallando calcular esa área. Coincidía el cálculo de esa área con una definición de esos valores, esos parámetros, dentro de la función primitiva a la función que estaba analizando. Y esa letra que parece una E mayúscula, que en realidad es la letra sigma, la de la sumatoria, es la que luego quedó en la simbología, ya que es una S griega, quedó como esa S estirada que simboliza la suma y es el símbolo que hoy utilizamos en la integral. Tomemos este caso en particular, la función x al cuadrado, y vamos a calcular el área que está debajo de esa curva hasta el eje x entre los valores 1 y 2. Como ya vimos, esto va a ser
calcular la integral desde el 1 hasta el 2 de la función x al cuadrado diferencial x. Como ustedes ya recordarán, la primitiva de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. ¿Sí? Tenemos de nuevo un x a la n, hacemos x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces es x al cubo sobre 3 su primitiva. Y al reemplazarlo por el valor del límite superior nos va a quedar 8 tercios, ya que sería 2 elevado al cubo 8 y sobre 3. Y a eso le tenemos que restar el valor de la primitiva reemplazándolo con el 1. Nos queda menos un tercio, ¿sí? Porque 1 al cubo es 1 y nos queda sobre 3. Entonces el cálculo de esa área se nos va a reducir a 8 tercios menos un tercio, lo cual nos da como resultado 7 tercios, que es el valor que mide esa área. Vamos a ver el caso particular de cómo se calcula un área que está encerrada entre la gráfica de dos funciones. Supónganse que tenemos esta función f de x y otra g de x, y vamos a calcular un área entre dos valores arbitrarios a y b. Queremos calcular esta área que está encerrada por la gráfica de las funciones desde a hasta b, teniendo a f como el tope en luz superior y a g como el tope inferior. Esa área encerrada la podemos calcular de la siguiente manera. Va a ser la integral desde a hasta b de la función techo menos la función piso, todo diferencial x siempre. Es decir, en este caso en particular, esa área se va a calcular como la integral desde a hasta b, límite inferior, límite superior, de la función techo, en este caso, la que está por encima, la que constituye el tope o techo, ¿sí? La parte superior hasta donde está circunscripta el área, es f de x. Y a eso le restamos la función piso, que en este caso sería g de x, que es la que está por debajo y constituye el piso de esa área. Esto se calcula siempre de esta manera y ahora vamos a ver de dónde sale esta regla. Es muy sencillo. La explicación sale de una demostración geométrica muy básica, ¿sí? Teniendo esta área encerrada entre f y g desde a hasta b, es el área roja, es decir, el área que va desde a hasta b por debajo de la curva de f de x hasta el eje x, ¿sí? Y a eso le vamos a restar el área verde, ¿sí? Que es la que estaría debajo de la curva de la gráfica de g de x, ¿sí? El área azul es igual al área roja menos el área verde, y para el área roja y el área verde sabemos cómo calcularlo. Entonces el área total nos va a quedar de la siguiente manera, la que queremos calcular. Va a ser el área roja, que es la integral desde a hasta b de f de x diferencial x, y a eso le restamos el área verde, que se calcula como la integral desde a hasta b de g de x diferencial x, ¿sí? Y teniendo en cuenta las propiedades, llegamos a la siguiente reducción. Que el área encerrada entre dos curvas
se calcula como la integral desde A hasta B de f de x menos g de x, ya que esta es la aplicación de la propiedad de que las sumas y restas de funciones, cuando tenemos una integral, se puede dividir en distintas sumas o integrales de o sumas y restas de integrales de funciones, ¿sí? Se puede hacer para un lado o para el otro, ¿sí? Podemos juntarlo o separarlo. El caso de las integrales en cuanto hay sumas y restas de funciones, ¿sí? Cada uno de esos términos se puede calcular como una integral por separado, ya sea que estamos hablando de integrales que sean definidas o integrales que sean indefinidas. En ambos casos se pueden juntar o separar. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, cómo se calcula el área debajo de una curva o cómo se calcula el área encerrada entre dos curvas, vamos a ver un par de ejemplos más para que esto quede en claro. Supongamos que tenemos que calcular esa área que está rayada ahí con violeta, que es el área que está entre el eje X, el eje de abscisa, y la función f de x. Y vean que en este caso f de x está por debajo del eje X, ¿sí? Como es un área encerrada, se puede calcular con la siguiente regla que ya vimos, que es que el área en el primer renglón se calcula como la integral desde A hasta B de una función techo menos una función piso diferencial x. Y en este caso en particular, la función techo, el techo de esta área, va a ser el eje x, el eje de abscisas. Y si esto lo queremos escribir como función, será y igual a 0, ¿sí? Como si fuera una función lineal o un subcaso de la lineal, que es una función constante, ¿sí? Esto es una constante, una línea recta horizontal, ¿sí? Que pasa por el eje X, y eso se simboliza como y igual a 0, ¿sí? Para todos los valores de abscisa les corresponde siempre la ordenada 0. Entonces, con esa función constante igual a 0 y la función piso, que en este caso sería f de x, que es el piso del área, construimos la siguiente integral, integral desde A hasta B, de 0, que es la función techo, menos f de x, que es la función piso. Con lo cual nos va a quedar simplemente la integral desde A hasta B de menos f de x, diferencial x. Lo cual, aplicando la otra propiedad, que es la que nos decía que si tenemos una constante que está multiplicando a una función dentro de una integral, esa constante puede salir para afuera sin integrar. Es decir, da lo mismo si ese número constante que multiplica la función está por fuera o dentro de la integral, ¿sí? Entonces nos va a quedar que simplemente esa área se calcula como menos integral desde A hasta B de f de x diferencial x, ¿sí? Y acá tenemos la gran conclusión, que es que si f de x es negativa, entonces en este caso en el eje y es negativa, es decir, su gráfica está por debajo del eje x, dentro de ese intervalo AB, que es en el cual queremos calcular el área en particular, ¿sí? Porque en otro intervalo quizás la función se hace positiva y está por arriba del eje x. Entonces en ese caso esa área se calcula, en este caso, por debajo del eje x como la menos integral desde A hasta B de f de x diferencial x, ¿sí? Porque este término, esta resolución de esta integral nos va a dar en principio un número negativo, y al aplicarle la multiplicación por el menos 1 nos va a dar ahí sí un número positivo, ¿sí? Recuerden que siempre un área les tiene que dar un número positivo, ¿sí? Si les da un número negativo es porque algún cálculo que hicieron está mal, o está mal definida la integral a resolver, o están mal los límites de integración, o están mal reemplazados los límites en las funciones primitivas, o están mal calculadas las primitivas, o hay algún paso del cálculo combinado en la regla de Barrow que realizaron mal. Entonces acá tienen otro parámetro para darse cuenta si hicieron bien el ejercicio y poder verificarlo. El área les tiene que dar un número positivo por empezar.
Vamos a ver este ejercicio que tenemos distintos parámetros para poder practicar e integrar todo lo aprendido hasta acá. Nos dice que tenemos que hallar el área de la región acotada comprendida entre los gráficos de f de x igual menos x al cuadrado más 4, ¿sí? Esto es una función cuadrática, el eje x, ¿sí? El eje de abscisas, y la recta y igual 3x, es decir, esto sería una función lineal, en donde el término b, ¿sí? Recuerden que la función lineal tiene la expresión m por x más b, en este caso b valdría 0. Y nos dice, para, esto se lee como x entre el valor 0 y el valor 2, ¿sí? X entre 0 y 2. Es decir, acá tenemos 4 parámetros. Tenemos dos funciones, f de x, que es una parábola, la gráfica de una función cuadrática, y la recta y, que es una función lineal. Y por otro lado tenemos el eje x, nos va a jugar como otra función más, si queremos, acá se va a intersectar con todo lo demás. Y lo más importante es el último parámetro, que nos puede decir, en varios ejercicios está planteado de esta manera, además de ser simplemente el área encerrada entre gráficas de curvas de diferentes funciones, puede agregarse un parámetro más que nos exija tomar valores x en particular, ¿sí? Entre 0 y 2 en este caso. Que en este caso es lo más importante que vamos a tener en cuenta para poder empezar a calcular y ver qué área tenemos que resolver. Bueno, el primer paso es encontrar dónde se intersectan las funciones. En este caso, para poder hallar los puntos de intersección, vamos a igualar la ecuación de f de x a la ecuación de y. Igualamos la función cuadrática a esa función lineal, menos x al cuadrado más 4 igual a 3x. Y esto, como tenemos un término cuadrático y uno lineal, no queda otra alternativa que pasar el 3x restando hacia el otro lado, de manera que nos queda una ecuación cuadrática completa igualada a 0, en la cual podemos aplicar la ecuación resolvente que ustedes ya deben conocer para despejar la x. Al usarla, llegamos a la conclusión de que x es igual a menos 4 y x es igual a 1. Es decir, estas van a ser las coordenadas x en las cuales una función se va a cruzar con la otra, ¿sí? Se van a intersectar en el menos 4 y en el 1. Su valor y va a ser el mismo, ¿sí? Reemplazando esta x en cualquiera de las dos funciones, vamos a hallar qué valor y tiene cada uno de esos puntos. Una vez hecho esto, podemos graficarlo. Tenemos la línea recta, que es y, y f de x, que es la parábola. Vemos que se intersectan en el 1, y la parte de donde se intersectan en el menos 4, que está más a la izquierda del gráfico que está en este caso, no nos va a interesar tanto porque tenemos un primer parámetro mucho más importante, que es esta restricción que nos da acá, que queremos el área o la región acotada y comprendida para valores de x entre 0 y 2, ¿sí? Imagínense como si aquí hubiera una línea recta vertical tanto en el 0 como en el 2, que nos van a delimitar el área en cuanto a sus costados izquierdo y derecho, ¿sí? Sus límites laterales, y dentro de esto tenemos que tener en cuenta todo lo demás: la función f de x, la parábola, el eje x y la recta y, ¿sí? Entonces el área encerrada por todos esos cuatro conceptos va a ser esta área anaranjada. Y como ven acá, si bien el piso es constante porque es el eje x, siempre lo que nos está delimitando, en este caso en particular, el piso de toda el área es el eje x, la función y igual a 0, si quieren decirlo. Si bien el piso es constante, el techo no lo es. Ven que tenemos dos techos. Un techo primero de una primera área va a ser la recta, y el otro techo va a ser
la curva de la parábola. Entonces esta área anaranjada que está encerrada por los 4 conceptos se subdivide en dos áreas, un área 1 y un área 2, que vamos a tener que calcular con integrales por separado. Vamos a ver cómo nos queda la resolución de este caso, una vez que ya hemos comprendido bien qué área o superficie es la que tenemos que calcular. Es necesario que ustedes practiquen bien las reglas de graficación para poder resolver estos casos y ver bien específicamente qué área les queda. En este caso, la primer área va a ser la integral entre 0 y 1 de la función techo, que es 3x. El techo es la función lineal, esa recta, y le restamos la función piso, que en este caso es y igual a 0, que es el eje x. Y el otra área que tenemos que calcular es aquella que va desde el 1 hasta el 2. Entonces calculamos la integral desde 1 hasta 2 de la función techo, que es la curva de la parábola, menos x al cuadrado más 4, y a eso le restamos el 0, que es el piso, que es el eje x. Entonces nos va a quedar que el área total va a ser la primera área, o la integral de 0 a 1 de 3x diferencial x, más la segunda área, que es la integral desde 1 hasta 2 de menos x al cuadrado más 4 diferencial x. Recuerden que la integral, o mejor dicho, la primitiva de 3x es 3 por x al cuadrado sobre 2, lo cual nos va a dar simplificadamente 3 medios de x al cuadrado, y a eso lo tenemos que evaluar entre 1 y 0 con la regla de Barrow. Y la otra área, al buscar su primitiva, nos da menos x al cubo sobre 3, ¿sí? Estamos en un caso de nuevo de x a la n y pasa a ser su primitiva x a la n más 1 sobre n más 1. Pasa a ser menos x al cubo sobre 3 más la primitiva de 4, que es 4x. Y a eso le evaluamos entre 1 y 2. Teniendo ya las integrales definidas de las áreas que queremos calcular, y ya una vez que tenemos las primitivas, vamos a pasar a calcular la regla de Barrow para cada uno de los casos. En el primer caso reemplazamos primero con el 1 y le restamos la primitiva reemplazándola con 0. Eso nos va a dar como resultado 3 medios, es decir que el área de ese primer triángulo, en el cual todos los lados eran rectos, entonces forma un triángulo, ese área vale 3 medios. Para el caso de la segunda área, reemplazamos en la primitiva con el 2 y le restamos la aplicación de la primitiva con el 1. Entonces recuerden que cuando reemplazan con el límite superior e inferior, se reemplaza con ese número en todos los lugares donde aparece la x, en todas las variables, ¿sí? Entonces primero nos va a quedar menos 2 al cubo sobre 3 más 4 por 2, esto es la aplicación de la primitiva en b, menos la aplicación de la primitiva en a, que sería el 1, entonces nos va a quedar menos 1 al cubo sobre 3 más 4 por 1. Eso nos da el primer término de la aplicación de la primitiva en b, nos da 16 tercios, y le restamos la aplicación de la primitiva en a, que nos da 11 tercios, y eso nos da como resultado 5 tercios, que es lo que mide la segunda área. Por lo tanto, el área total, sumando ambos valores, 3 medios más 5 tercios, eso nos da como resultado, llevándolo a una fracción con común denominador, nos da 19 sextos, que es lo que vale el área total que nos pedía el ejercicio, que es toda el área pintada con naranja en este caso, que está encerrada por los 4 parámetros que nos pide.
Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Esperamos que los ejemplos les hayan sido de gran utilidad, todo el aporte teórico para el tema de el cálculo de áreas. Tengan en cuenta estos conceptos que vimos: el área encerrada debajo de una curva hasta el eje X, el área encerrada por dos curvas, cómo se calcula. Tienen que tener en cuenta cómo se calculan las distintas integrales por los distintos métodos de sustitución y partes. Les recomendamos que practiquen distintos casos. En la guía seguramente deben tener ejercicios que sean integrales, que son definidas y encima por métodos de sustitución o de partes o ambos combinados. En este tema de cálculos de área es donde se integran y se complementan todos los temas vistos a lo largo de la materia, con lo cual tienen que saber graficar, con lo cual les pedimos que repasen todos los temas inherentes a los distintos tipos de funciones, cómo son los gráficos de las funciones básicas, cuáles son sus modificaciones, transformaciones, traslaciones, desplazamientos, simetrías, para poder graficarlos rápidamente. Tengan en cuenta cómo calcular las integrales, aplicar bien los métodos y saber graficar y encontrar mediante los parámetros que les pide el ejercicio cuál es el área que tienen que resolver. Hasta aquí llegamos, terminamos hasta acá.